A lo largo de todas estas clases hemos trabajado un montón de conceptos, algunos seguramente serán nuevos, otros ya los conocías, pero la idea de esta materia es poder brindarte un montón de herramientas que puedas aplicar durante el transcurso no solamente del cursillo, sino de toda la carrera universitaria. Y también obviamente para la vida, porque hay un montón de cosas que se pueden aplicar para el día a día de cada uno de nosotros. Te invito a que veas un repaso de las características más importantes de cada una de las clases y que nuevamente veas, en el caso de necesitar, cada uno de estos videos que se grabó con un equipo muy grande de trabajo que apuntó a que tu estadía en la universidad sea un momento no solamente para disfrutar, sino también para aprender un montón de cosas. Gracias. El objetivo del ingeniero básicamente es buscar soluciones en problemas que el común de la gente no los encuentra y de esa manera ayudar y contribuir a la sociedad. Modelos de aprendizaje, unidad número 1. Hay distintos modelos y teorías sobre los estilos de aprendizaje. El primero que vamos a ver es el de los cuadrantes cerebrales de Hermann, en el cual se inspira en cómo funciona el cerebro. Los cuadrantes representan 4 formas distintas de operar, de pensar, crear y aprender, y en la suma de ellos poder convivir con el mundo. Entonces vamos a dividir, según este gráfico, nuestro cerebro en 4 partes. Por un lado tenemos la neocorteza o la parte cortical, y por el otro lado tenemos el sistema límbico. Es decir, si hacemos un corte horizontal, en la mitad del cerebro vamos a tener la neocorteza o el sistema límbico. Por otro lado, si hacemos un corte vertical en el cerebro, vamos a poder dividirlo entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cada uno de estos cortes va a generar uno de los cuadrantes a los que hace referencia el modelo que estamos trabajando. Si vamos al sistema límbico, en el hemisferio izquierdo, las personas que tienen más desarrollado este cuadrante son personas organizadas que hacen referencia a lo secuencial. Cuando hablamos de lo secuencial, una buena forma de entender lo secuencial es que el proceso de un paso, el paso B, no se va a realizar o la persona no lo realiza si antes no hizo el paso A. Y para hacer el paso C, antes va a querer que esté cumplimentado el paso A y el paso B. Esas son personas que trabajan con modelos secuenciales. También son personas planificadoras y muy detallistas. Por otro lado, en el hemisferio derecho vamos a tener el desarrollo del sistema límbico. Aquellas personas que tienen más desarrollado el sistema límbico en el hemisferio derecho van a hacer foco en las relaciones interpersonales, es decir, con otras personas, en lo cinético, esto hace referencia al movimiento, y son personas que están basadas en los sentimientos, viven la vida de acuerdo a los sentimientos y a las emociones que tienen. Y por último, en el cuadrante superior, en el que tenemos la neocorteza o la parte cortical, es lo mismo cuando digo neocorteza o cortical, del hemisferio derecho, son personas holísticas, ven el todo, intuitivas, necesitan integrar completo, no ven la parte, sino ven todo de manera global, y son personas que les gusta sintetizar. De acuerdo a eso, vamos a definir comportamientos, procesos y competencias de cada uno de los hemisferios. Comportamientos va a hacer referencia a cómo se comportan estas personas, procesos es cómo van a ir ejecutando estas cosas, y competencias para qué son más hábiles de acuerdo a estas definiciones. Entonces, de acuerdo al primero de los cuadrantes, al cortical izquierdo o al neocorteza del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo, estas personas se van a definir como expertos. Van a tener comportamientos que son fríos, distantes, son personas que son muy individualistas y tienen siempre una base irónica. Les gustan las citas, las referencias y evalúan. El proceso al que siempre van a hacer referencia, o por lo menos predomina, son procesos de análisis, de razonamiento, de lógica, de claridad. Le gustan las palabras precisas y le gustan los modelos teóricos. Son hábiles o tienen competencias para las matemáticas, para las características cuantitativas, las finanzas, la parte técnica y la resolución de problemas. Ahora pasamos al límbico izquierdo. Este tipo de personas se conocen como organizadores. Por un lado tenemos los comportamientos introvertidos, emotivos, minuciosos, maniáticos. Les gustan las fórmulas, son fieles, conservadores. Les gusta
las relaciones ligadas a las experiencias y aman el poder. Los procesos o el proceso que llevan son la planificación, formalización, estructura, definen los procedimientos, son secuenciales y metódicos. Nuevamente, cuando hago referencia a lo secuencial, estamos haciendo referencia a las partes que se tienen que cumplir para poder seguir con la parte siguiente. Competencias: administración, organización, realización, puesta en marcha, son excelentes oradores y trabajo consagrado. Sigamos con el límbico derecho. El comunicador es la característica que mayor predomina en este tipo de personas. Los comportamientos que tienen son extrovertido, emotivo, espontáneo, gesticulador, lúdico. Son personas que les gusta hablar mucho, idealistas, espirituales y reaccionan mal a las críticas, tienen una baja tolerancia a las críticas. Los procesos a los que les gusta ejecutar son fuertes implicaciones afectivas, trabajan con sentimientos, escuchan, preguntan, necesidad de compartir, necesidad de armonía, evalúa los comportamientos y se mueve por el principio del placer. Por último, las competencias que mayor lo definen son las relaciones, los contactos humanos, el diálogo, las enseñanzas, el trabajo en equipo, expresiones orales y escritas. Finalmente, para terminar con este modelo, vamos a ver el caso del cortical derecho. Este tipo de personas se definen como estrategas, en el cual el comportamiento siempre tiene características originales, humor, gustos por el riesgo, le gustan las discusiones, son futuristas, saltan de un tema a otro y son personas que se definen como independientes. Los procesos que llevan a cabo, que ejecutan, son los de conceptualización, de síntesis, de globalización. Son personas imaginativas, que siempre prevalece la intuición, la visualización, actúan por asociaciones, integran por medio de imágenes y metáforas. Las competencias para las cuales son hábiles son la creación, la innovación, el espíritu de empresa, son artistas, investigadores y tienen una gran visión de futuro. Ahora vamos a pasar al modelo de las 5 dimensiones de Felder y Silverman. Este modelo clasifica los estilos de aprendizaje a partir de las 5 dimensiones, los cuales se relacionan con las respuestas de las próximas preguntas. Por lo tanto, yo ahora voy a hacerte una serie de preguntas y de acuerdo a la serie de preguntas que yo voy a hacerte, vos me vas a decir o vas a entender a qué lugar perteneces, si sos más una persona sensitiva o sos una persona intuitiva en primera de las preguntas, por ejemplo. La pregunta sería, ¿qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes? Si la información que percibís preferentemente es externa o sensitiva, esto quiere decir que viene a través de la vista, del oído, de las sensaciones físicas, sos una persona sensitiva. Estas personas son concretas, prácticas y detallistas. Por otra parte, si la información que percibís proviene de fuentes internas, a través de lecturas, ideas, diálogos, sos una persona intuitiva y tenés características conceptuales e innovadoras. La siguiente pregunta de este modelo es: ¿a través de qué modalidad sensorial es más efectivamente recibida la información cognitiva? Es decir, ¿a través de qué estímulo vos recibís mejor la información? Si sos visual, si sos una persona visual, vas a preferir las presentaciones visuales, diagramas, mapas conceptuales, etc. y recuerdan mejor lo que ven. Por otra parte, aquellas personas que tienen características verbales prefieren información en forma escrita o hablada y recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. La próxima pregunta es: ¿con qué tipo de organización de la información está más cómodo el estudiante a la hora de trabajar? Las personas se pueden clasificar, según esta pregunta, en inductivos y deductivos. Si son personas inductivas, se basan en hechos y observaciones para luego inferir los principios o generalizaciones. La pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y a partir de ahí, de esa respuesta, nos damos cuenta que son personas inductivas. Por otra parte, están los deductivos. Ellos prefieren deducir las consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones. A partir de una causa, existe una consecuencia. Otra clasificación es de secuenciales y globales. La pregunta que define si una persona está más de un lado secuencial o global es cómo progresa el estudiante en su aprendizaje.
Si lo hace de manera secuencial, cada paso está relacionado lógicamente con el anterior, que es lo que hemos mencionado anteriormente, y son ordenados y lineales. Ahora, si el aprendizaje progresa de manera global, aprenden con grandes saltos y pueden resolver problemas complejos visualizando el todo, pero se les complica explicar cómo lo hicieron. Por último, la pregunta que define a los activos o reflexivos, que es la última clasificación, es cómo prefiere el estudiante procesar la información. Activos comprenden mejor la nueva información cuando algo activó con ella. Discutirla, aplicarla, explicándola, son las formas que tienen para procesar la información. Prefieren trabajar en grupo. Por otro lado, los reflexivos retienen y comprenden la información pensando y reflexionando en ella. Meditan, piensan y prefieren los trabajos solos. Modelo de Kolb. De acuerdo a cómo procesamos la información, es cómo vamos a aprender. Para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. En eso se basa el modelo de Kolb. Las características generales que tiene el modelo, vamos a ver la filmina en donde tenemos el modelo de Kolb y un gráfico en donde está la experiencia directa y concreta o la experiencia abstracta. Aquellos alumnos cuya información proviene de la experiencia directa y concreta son alumnos activos. Por otra parte, aquellos alumnos que aprenden de la experiencia abstracta y la información proviene de la experiencia abstracta se denominan alumnos teóricos. Una vez que esta información es procesada, vamos a tener alumnos que los podemos definir como pragmáticos o reflexivos. Si el procesamiento de la información lo experimentan de forma activa, entonces son alumnos pragmáticos. Por otra parte, si el procesamiento de la información lo logran reflexionando y pensando sobre la misma experiencia, son alumnos reflexivos. Una vez que esta información es procesada, se produce un aprendizaje. Ese aprendizaje se conoce como aprendizaje óptimo de la rueda de Kolb y vuelve su ciclo. Vamos a definir cada uno de estos alumnos de una manera más precisa. Dijimos que los alumnos pueden ser activos, reflexivos, teóricos o pragmáticos. Los alumnos activos les encantan las experiencias nuevas. Son entusiastas ante lo nuevo, impulsivos y quieren ser el centro de atención. En cambio, los alumnos reflexivos piensan mucho las cosas, analizan desde muchas perspectivas, son precavidos y tratan de pasar de desapercibidos. Luego tenemos los alumnos teóricos, que piensan en forma secuencial, paso a paso, analizan y sintetizan la información, son personas lógicas y racionales y se sienten incómodos con la subjetividad. Finalmente, la última clasificación es la de los alumnos pragmáticos. Probar ideas, teorías y técnicas nuevas, los problemas son un desafío y buscan una mejor manera de hacer las cosas. Siempre son personas proactivas. Ahora vamos a pasar al modelo de la programación neurolingüística de Bandler y Grinder, también conocido como PNL o también conocida como modelo VAC. VAC proviene de visual, auditivo y kinestésico. Para este modelo de la programación neurolingüística podemos clasificar a las personas como visuales, como auditivas o kinestésicas. Aquellas personas que son más visuales recuerdan imágenes, símbolos y números. Las que son auditivas recuerdan mejor las voces, los sonidos y la música. Y las que se llevan mejor con los sistemas de representación kinestésicos pueden recordar mejor el sabor de una comida o lo que sienten al escuchar una canción o sintieron en el cuerpo ante una determinada experiencia. El 40% de las personas corresponden a modelos de programación neurolingüística visuales y el 60% restante se divide en un 30% kinestésico y un 30% auditivo. Las personas cuya característica o clasificación son de auditivas hablan solas en muchas oportunidades, se distraen fácilmente, mueven los labios, tienen facilidad de palabra, expresan sus emociones verbalmente y monopolizan la conversación. Por otra parte, aprenden lo que oyen, se repite paso a paso el proceso y no tienen una visión global. Las personas representadas por los modelos visuales, en cambio, les preocupa su aspecto, son ordenadas y observadoras y se ven las emociones en la cara. Aprenden lo que ven, necesitan una visión detallada y saber a dónde va
y le cuesta recordar lo que oye. Estamos viendo la comparación de los modelos. En el modelo anterior era el auditivo y podíamos hacer referencia a que las personas aprenden escuchando. Podemos ver que en el visual no son tan buenas escuchando, pero sí viendo, sí recordando imágenes. Por eso hay personas que se clasifican más en un modelo que en otro. Finalmente, el kinestésico gesticula mucho, responde a las muestras de cariño, expresa sus emociones con movimientos y también aprende lo que experimenta directamente, aquello que involucra movimiento, de kinestesia, esa es la palabra clave. Le cuesta comprender lo que no puede poner en práctica, lo que no puede llevar al cuerpo. Modelo de los hemisferios cerebrales. Podemos decir que las funciones cerebrales están más deslocalizadas de lo que se creían. Hay algunas cuantas funciones que se realizan con más intensidad en una mitad que en otra. Esto no quiere decir que no tengamos en funcionamiento una de las mitades del cerebro, sino que tenemos para algunas cosas mayores habilidades que para otras, y esas cosas, esas características están más representadas de un lado del cerebro que del otro. Las personas cuyo razonamiento es profundo, tienen buena capacidad de razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidades científicas y numéricas, y tienen muchísimos poder de análisis, tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo también controla la mano derecha. Como vimos anteriormente, la parte cerebral controla el lado contrario del cuerpo. Por lo tanto, el hemisferio izquierdo va a controlar la parte física derecha del cuerpo. Las personas que tienen más desarrollado el hemisferio derecho van a poder tener un mayor poder de intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y obviamente el control de la mano izquierda. Cada uno de estos hemisferios se van a comunicar entre sí a través del cuerpo calloso que hay en el cerebro. Entonces podemos decir que según el hemisferio cerebral que tengamos más desarrollado, las personas que tienen el lado izquierdo van a comprender conceptos abstractos, es decir, números, letras y símbolos de una mejor manera, aprender de la parte al todo, son personas organizadas, estructuradas y analizan la información paso a paso. Por el contrario, las personas que tienen el hemisferio cerebral derecho más desarrollado piensan en imágenes, sonidos y sensaciones. Aprenden del todo a la parte, a diferencia del izquierdo que aprende de la parte al todo. Sintetiza la información, no la analiza. Recordemos que en el hemisferio izquierdo sí se analizaba mucho la información. Son personas no estructuradas, a diferencia del izquierdo en el que eran estructuradas, intuitivas, imaginativas y emocionales. Por último, vamos a ver el modelo de las inteligencias múltiples de Gardner. Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de 8 modos diferentes. Todos tenemos múltiples inteligencias. Nuevamente, va a haber inteligencias que tengamos más desarrollada que otras, lo que no quiere decir que no tengamos las 8 inteligencias que define Gardner en sus modelos. Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo, por lo tanto, de 8 maneras diferentes. La primera es la inteligencia lingüística, la capacidad para usar las palabras de manera efectiva, ya sea en forma oral o de manera escrita. También deben tener la habilidad de manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. Por lo tanto, esta inteligencia está más relacionada con el hablar, con el poder expresarse. Inteligencia lógica matemática. Esta inteligencia es la que los ingenieros suelen tener más desarrollada, o una de las que tienen más desarrolladas, y tienen que ver con la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Los tipos de procesos que se van a usar en esta inteligencia incluyen categorización, poder hacer categoría de las cosas, poder clasificarlas, realizar una inferencia, generalizar, calcular y la demostración de una hipótesis de por qué algo es válido o no lo es. La inteligencia corporal o cinética es la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Por ejemplo, es un actor, un mimo, y la facilidad en el uso de las propias manos para producir otras formas de hacer cosas. Ejemplos, tenemos artesanos, escultores. Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. Inteligencia espacial.
La habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual espacial, por ejemplo un cazador, explorador, guía, y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Por ejemplo, un decorador de interiores, un arquitecto, un artista, un inventor, y acá también vamos a incorporar un ingeniero. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. Inteligencia musical. Las capacidades de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. Luego tenemos la inteligencia interpersonal. La palabra que es clave en este tipo de inteligencia es la empatía. ¿Por qué? Porque la inteligencia interpersonal es la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Por lo tanto, tenemos que tener empatía. Inteligencia intrapersonal. En cambio, acá, el conocimiento es sobre sí mismo y sobre la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese comportamiento. Las características son de temperamento, autoestima, autocomprensión, conciencia de estado de ánimo interior. Y por último, la inteligencia naturalista, que es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente como objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. ¿Qué es la lectura comprensiva? La lectura comprensiva la podemos dividir en 3 fases. Por un lado, la lectura exploratoria o prelectura. Por otro lado, la lectura analítica o comprensiva. Y por último, la poslectura o repaso. Cuando hablamos de la lectura exploratoria, estamos hablando de una lectura que es rápida, que es superficial y cuyo objetivo es poder tener una visión global de lo que se está leyendo. El objetivo principal de esta lectura que ustedes tienen que tener en cuenta es poder anticipar de qué se trata el texto para completar el mensaje que quiere dar el autor y por otra parte poder asimilar mejor el mismo. Por otro lado, tenemos la lectura analítica, que es la segunda lectura de la fase que estábamos viendo. La lectura analítica se efectúa cuando nosotros queremos hacer una comprensión más detallada del texto. Vemos cuál es la poslectura, que es la tercera de las fases, cuando estábamos hablando de las lecturas en este capítulo. En esta etapa se va a trabajar con lo que se comprendió del texto y vamos a poder construir resúmenes, síntesis, esquemas o diagramas de una variedad muy amplia. Para eso, requiere poder clasificar, jerarquizar los conceptos y organizar la información de tal forma que la relectura se pueda hacer de una manera fácil y se pueda entender lo que se ha subrayado y las notas marginales. Ahora vamos a empezar a ver qué es la organización en el estudio y cómo podemos mejorar de acuerdo a las diferentes herramientas que tenemos. Primero vamos a ver un esquema. Los esquemas son representaciones gráficas o simbólicas que permiten organizar la información de un texto para facilitar la síntesis y comprensión del mismo. Según cómo se ordene la información, podemos tener un esquema que sea lineal, un esquema gráfico o un diagrama. Tenemos que subrayar cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias con colores distintos y esto va a facilitar la creación. Primero vemos un esquema lineal en el que tenemos un título, una idea principal y cuáles son las ideas secundarias y los detalles. Eso podemos observar que está en las 3 columnas y por eso se llama lineal. Luego vemos un gráfico en donde tenemos diferentes llaves. Lo que podemos visualizar ahí es cómo vamos de lo general a lo específico a medida que vamos navegando por cada una de estas llaves. Y por último tenemos un diagrama que también cumple con las mismas características. Los esquemas ordenan gráficamente las ideas principales y secundarias, ejemplos y claves para poder memorizar ciertos conceptos. Cuando hablamos de diagrama, decimos que es un gráfico que se utiliza para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o un sistema determinado. Los contenidos se organizan empleando flechas para demostrar la relación que hay entre los objetos. Tenemos este tipo de diagrama, pero también tenemos otro tipo de diagramas como por ejemplo los diagramas de flujo que permiten ver cómo es el proceso en un momento determinado. Mapas conceptuales. Un mapa conceptual son esquemas, representaciones gráficas de una idea o un conjunto de ellas en las cuales encontramos 2 grandes elementos, los conceptos, frases
y uniones o enlaces. Las frases son datos concretos y las uniones podemos nosotros irlas definiendo de acuerdo a lo que nos sirve para memorizarlo. Es una excelente herramienta para estudiar y para también hacer presentaciones. Vemos un ejemplo de mapa conceptual. Con el color azul vamos resaltando las palabras claves y en blanco podemos ver los conectores que hemos ido utilizando. Un mapa conceptual, por ejemplo, sirve para, esa es la palabra que utilizamos para conectar, y la palabra como dato es representar gráficamente el contenido de un texto, y luego utilizamos la palabra por medio de, que también en ese caso nosotros la podemos poner y podremos estar utilizando otras palabras u otros conectores. Tenemos el ejemplo del sistema solar, que cumple con las mismas características mencionadas anteriormente. Mapa mental. Un mapa mental es un diagrama que está organizado en el que se representan ideas, imágenes, proyectos, visiones y animaciones con el objetivo de que estos contengan una sociedad entre ellos para que se interprete un mensaje general y final. Este mensaje tiene que estar representado por un globo central y alrededor de este todas las ideas que complementan la situación que describe la idea inicial. Vemos un par de ejemplos en donde tenemos la idea principal y alrededor de esta idea principal un montón de ideas con diferentes colores en los círculos. Un aspecto muy importante es la memorización. La memorización se basa en adquirir y almacenar conocimientos mediante la integración de nuevas ideas con la información que ya se tiene o la construcción de ideas propias. Es muy importante comprender lo que se estudia. Eso es lo que hacíamos foco cuando estábamos mencionando la primera de las filminas en el comienzo de la clase. También debemos considerar que cierta información constituye los fundamentos para nuevos aprendizajes. A veces esa información por sí misma es poco significativa, pero cuando la mencionamos en el contexto cobra mucha relevancia. La información se almacena más fácil en aquellas personas que ya dispongan de un conocimiento previo, y el texto memorizado va a ser más fácil de que tenga un sentido. Entonces, podemos decir que la efectividad del proceso depende de lo significativo e interesante que sea el material. Esto tiene que ver con lo significativo e interesante que sea el material para el alumno, la capacidad de memorización que tenga la persona, los recursos estratégicos que se conocen para memorizar, y para eso se puede emplear técnicas de memorización. Por un lado la repetición y por otro lado reglas mnemotécnicas. Cuando hablamos de repetición, es la técnica más elemental y difundida para almacenar la información. La repetición se va a evidenciar mediante el recitado con el que se consigue pasar la información a la memoria que se conoce como memoria a largo plazo. Y podemos dividirla en repetición mecánica o repetición significativa. La repetición mecánica son términos aislados, poco significativos, por ejemplo una tabla de multiplicar, una lista de palabras. Se usa para aprender entonces términos aislados en sí y poco significativos, como mencioné anteriormente, y la podemos utilizar mediante categorías, por ejemplo, como una lista de supermercados, en donde vamos a establecer que la lista va a tener verduras, dulces, carnes, etc. Por otro lado, la repetición significativa tiene información que está comprendida por la persona. Es un repaso visual de los resúmenes, se pueden utilizar diagramas, y cuando hablamos de este tipo de repetición, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que la información tiene que estar comprendida y se puede entender como un todo. Es lo que conocemos generalmente como repasar. Por último, vamos a ver las reglas mnemotécnicas. Son procedimientos dirigidos a grabar y facilitar el recuerdo de información relacionándola o asociándola con información conocida. Hacemos asociaciones a nivel superficial. Por ejemplo, frases cortas, canciones conocidas, fechas significativas, palabras tipo siglas. Pasos que son fundamentales para cualquier escritura de texto, independientemente del tipo de texto que vayamos a escribir. Por un lado está la redacción, por otro la revisión y finalmente la reescritura. Cuando hablamos de redacción, estamos haciendo referencia a que se comienza con escribir, desarrollando la idea principal, se colocan los signos de puntuación necesarios y se complementa con ideas secundarias. Finalmente vamos a leer cada fragmento para darnos cuenta si dice lo que queremos expresar. Ahora pasamos a la revisión.
Leemos todo el texto y vamos a verificar si hay coherencia. Nos preguntamos si el texto está ordenado de forma lógica o solo incluye determinada información. También analizamos si el texto cumple con el propósito planteado y con las normas académicas y las convenciones textuales vigentes. Vamos a agregar signos de puntuación, coma, puntos, etc. o los vamos a suprimir, los vamos a sacar porque quizás no son necesarios. Después, vamos a leer con detenimiento para pasar al siguiente paso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Por un lado, la claridad, la ortografía y gramática, la coherencia en el texto, la responsabilidad personal con lo que se está escribiendo. Una producción proactiva requiere de que la persona tome la iniciativa, habilidad intelectual, la habilidad para poder intelectualizar este proceso, requiere de un diseño y un plan de elaboración. Y finalmente, esto favorece la retención de la información. Ahora vamos a pasar a la metacognición y la creatividad. Para eso, vamos a definir qué es metacognición. La metacognición es la capacidad que tiene el ser humano de reflexionar sobre su forma de aprender y gestionar. Está vinculado con su proceso de aprendizaje, cómo aprende y cómo gestiona su propio proceso de aprendizaje. Para esto vamos a hacer referencia a la teoría general de sistemas. En el año 1940, Bomber-Talanfi desarrolló esta teoría con el objetivo de brindar un marco teórico y práctico para las ciencias naturales y sociales. Esta es una forma de estudiar la realidad o los problemas y se hace foco en las relaciones de las partes de un sistema con el sistema en sí y con su ambiente. Como podemos ver en la figura, tenemos una entrada, una salida, un proceso que se retroalimenta permanentemente y que está vinculado con su ambiente o entorno. Luego es necesario tener en claro la definición de sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí y que tiene un objetivo específico. Más precisamente podemos definir a un sistema como un conjunto de componentes con determinados atributos y relaciones que van a estar delimitados y conectados entre sí y que interactúan con la función de cumplir un objetivo para su ambiente. Vemos un gráfico de un calentador de agua y cómo produce el intercambio de calor, cómo ingresa la entrada de gas, la entrada de agua y cómo finalmente produce la salida de la misma. Para analizar un sistema es necesario determinar el sistema, identificar el objetivo que tiene, cuáles son los componentes que tiene, identificar las relaciones que hay entre los componentes y también identificar el ambiente o entorno. Entonces, ¿qué es la metacognición? Nuevamente definimos la metacognición como la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje. Son operaciones intelectuales relacionadas al conocimiento, control y modificación de los procesos cognitivos al aprender. ¿Cómo vamos a lograr eso entonces? Planificando cuáles son las estrategias que se van a utilizar en cada una de las situaciones. Luego, aplicando esas estrategias y controlando el proceso, evaluando los resultados, esto con el objetivo de poder detectar posibles fallos y de tal manera tomar la decisión de una nueva actuación. Es decir, se retroalimenta. ¿Qué involucra la metacognición? Dos procesos fundamentales que son el conocer y el controlar. La metacognición involucra operaciones intelectuales que están relacionadas entonces con el conocimiento y el control. Cuando nos referimos a conocimiento, estamos hablando del conocimiento de la persona que aprende, del objetivo de aprender y de las estrategias cognitivas del aprendizaje. Esto es seleccionar, comprender, almacenar, recuperar. En cambio, cuando nos referimos al control, hablamos de la planificación de todas las tareas que se van a ejecutar, de la revisión del proceso y de la evaluación de lo que se aprendió. Entonces, la metacognición, ¿qué permite? Crear una cultura estratégica que se basa en el aprendizaje de las estrategias cognitivas y metacognitivas. Esto entonces va a permitir a los estudiantes apropiarse de una manera significativa de los contenidos estudiados. La palabra clave es significativa o significado. Adquirir la habilidad de gestionarlos. Es por eso que en este punto la palabra clave es la gestión. Dirigir su proceso de aprendizaje propio de manera eficiente. Procesos es la palabra clave en esta característica de la metacognición. Y por último, la palabra clave es competencia, en la que es necesario fomentar sus competencias. Por lo tanto, esto le permite a los estudiantes
aprender y apropiarse de una manera significativa de los contenidos estudiados, adquirir la habilidad de gestionarlos, dirigir su proceso de aprendizaje propio de manera eficiente y fomentar sus competencias, como mencioné anteriormente. Pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? El pensamiento lateral es la técnica que permite la resolución de problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo por caminos alternativos. El pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de pensamiento, que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. Por lo tanto, podemos ver en la siguiente diapositiva cómo un niño tiene un problema o dificultad en un determinado contexto. Va a buscar alternativas diferentes y originales, planteando hipótesis, evaluaciones, prueba y modificación. Finalmente, comunica los resultados. Vamos a ver un par de ejemplos de desarrollo del pensamiento lateral. Por un lado, imagina una botella de vino, llena hasta la mitad y taponada con un corcho. ¿Cómo podrías beber vino sin sacar el corcho ni romper la botella? En un pensamiento vertical o tradicional, esto no sería posible. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del pensamiento lateral, un pensamiento alternativo, podemos encontrar que hundiendo el corcho hacia el interior de la botella, cumplimos con lo enunciado y con lo preguntado anteriormente. Nuevamente, imaginar una botella de vino llena hasta la mitad y taponada con un corcho. ¿Cómo podrías beber vino sin sacar el corcho ni romper la botella? Entonces la respuesta nuevamente es el corcho hacia el interior de la botella. Siguiente pregunta. Imagina que estás solo de noche en una casa abandonada. Allí encuentras una lámpara de aceite, una vela y leña, pero solo tienes un fósforo. ¿Qué encenderías primero? Si trabajáramos con el pensamiento vertical o analizando, empezaríamos a ver si la lámpara, la vela o la leña, pero en realidad lo primero que debemos encender para poder encender todas las otras cosas es el fósforo. Vamos por otra pregunta, utilizando solo un corte recto, ¿cómo cortarías un bizcochuelo rectangular en dos partes iguales cuando previamente le han cortado una pieza rectangular? La respuesta en este caso es cortar el bizcochuelo en horizontal a media altura, es decir, de la parte de abajo, teniendo en cuenta que a media altura hacemos un corte para que quede paralelo a la parte superior. Continuamos. Una persona vive en el 10º piso de un edificio. Todos los días toma el ascensor desde su departamento hasta la planta baja para salir. Pero cuando regresa, sube al ascensor y pulsa el botón correspondiente al 7º piso. Luego, se baja del ascensor y sube por las escaleras hasta el 10º piso. ¿Por qué hace esto? Acá nosotros tenemos que pensar qué alternativas tenemos a la hora de elaborar esta respuesta. En este caso, la respuesta podría ser, y no necesariamente es la única, pero podría ser la que la persona es de estatura baja y no puede pulsar el botón correspondiente al 10º piso. Vamos a ver un último ejemplo. En la Primera Guerra Mundial, los soldados llevaban gorras de tela. Había muchos heridos en la cabeza. Por ese motivo, sustituyeron las gorras por cascos de metal. Pero sin embargo, aumentaron los heridos en la cabeza cuando no cambió la intensidad de la guerra. Es decir, hubo un aumento de los heridos a pesar de que ya no usaban gorra de tela, usaban gorras de metal. Sin embargo, al aumentar los heridos en la cabeza cuando no cambió la intensidad de la guerra, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué crees que aumentó el número de heridos en la cabeza habiendo implantado los cascos metálicos? La respuesta es que con la gorra de tela, si disparaban a un soldado en la cabeza, probablemente se moría. Sin embargo, con el casco de metal, las heridas en la cabeza se incrementaron, pero por otra parte, disminuyó el registro de muertes. Creatividad. ¿Qué es la creatividad? Podemos definir la creatividad como el proceso de desafiar las ideas aceptadas y usuales de hacer las cosas y encontrar nuevas soluciones y conceptos. Entonces, nuevamente, es la habilidad para generar de manera sencilla ideas alternativas y soluciones a un problema específico o determinado.
Es fundamental en el proceso de formación de un ingeniero y en su vida profesional. Esto es porque la actividad del ingeniero hace foco en brindar soluciones a determinados problemas de los seres humanos o de la sociedad. La oratoria, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué es? Como para poder definirla. Es el arte de hablar con fluidez y propiedad ante un determinado público, que puede ser una o miles de personas con el objetivo de persuadirlo. Esto quiere decir que nosotros podemos estar hablando ante una persona, muchas, eso no importa. La oratoria se define aunque sea para una sola persona y el objetivo es persuadirlo. ¿Y qué es persuadir? Lo hemos visto en las clases anteriores, pero persuadir es convencer a la otra persona de que haga algo o sobre algún determinado argumento o alguna característica o razón que querramos convencerlo. Entonces, para eso es fundamental la elocuencia y el propósito con el que lo hacemos. Podemos definir algunos tipos de oratoria. Por un lado tenemos la oratoria pedagógica, que transmite conocimientos. Es básicamente una oratoria didáctica o académica que busca enseñar, por eso el término pedagógica. Persuasiva, busca convencer o influir en la audiencia, utilizado por ejemplo por los políticos principalmente en épocas de sufragio. Cuando tenemos épocas de elecciones, vemos cómo los políticos intentan convencernos de sus propuestas. Management Speaking es la oratoria en el marco empresarial, en la presentación de nuevos proyectos o venta de un nuevo producto, por ejemplo. ¿Sí? Este caso es el caso donde el objetivo es comercial y tenemos las presentaciones de proyectos, productos, etc. También la oratoria puede ser individual o grupal. Como vemos en la figura, la oratoria la puede hacer una sola persona, destinada a una o muchas, como dijimos anteriormente, o puede ser grupal. Muchas personas o varias personas hacen un proceso de oratoria sobre un público definido. Y básicamente, ¿en qué se usa la oratoria? La oratoria la podemos utilizar en conferencias. Sabemos que una conferencia es una reunión de personas en la que se expone sobre un determinado tema o varios temas. Esto puede ser social, político, científico, etc. Pero las conferencias sabemos que necesitan de un proceso de oratoria. Por otro lado, es común en eventos como congresos y podemos verlo seguido. Un ejemplo es una rueda o una conferencia de prensa, un partido de fútbol en donde un técnico hace una conferencia de prensa para explicar el resultado del partido que se jugó. ¿Y en qué se usa también, no? Un ejemplo que conocemos para definir lo que estamos viendo ahora, que es el debate, es un debate presidencial. Pero, ¿qué es un debate? Un debate es una discusión o enfrentamiento verbal entre dos o más personas sobre un tema que para ellos es controvertido o importante. Entonces, nuevamente hacemos referencia al debate presidencial que se ha dado en los últimos años, en donde los diferentes políticos van debatiendo unos con los otros sobre diferentes temas que les interesa a la sociedad. Ese es un ejemplo de debate. También se usa en las entrevistas. ¿Qué es una entrevista? Es un diálogo entre dos o más personas, estructurado mediante preguntas y respuestas, y podemos ver ejemplos en muchos ámbitos. Una entrevista de televisión, una entrevista de trabajo, una entrevista médica, una consulta médica. Por lo tanto, podemos ver cómo las entrevistas pueden ser de diferentes géneros y características, pero siempre sobre dos o más personas con preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las principales características en una buena presentación oral? Primero, ante que todo, el entusiasmo, que es el sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Cuando nosotros ponemos entusiasmo en algo, estamos poniendo también sentimientos y estamos transmitiendo a través de nuestras expresiones lo que queremos decir con un cierto apasionamiento. Seguimos con pasión. La pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. No es solamente el qué se dice, sino es muy importante el cómo se dice, cómo yo pongo pasión a lo que estoy tratando de decir. Número 3 es el compromiso. Es la responsabilidad de transmitir lo que decimos.
Debemos estar totalmente comprometidos con el objetivo de la causa para poder desarrollar un tema y luego, lógicamente, convencer al público. Hay que ser humilde, esta es la cuarta de las características, que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Es la capacidad de no centrarnos en nuestros propios logros al hablar, es decir, no ser autorreferencial todo el tiempo y transmitiendo con sencillez lo que tenemos para decir. ¿Qué es una competencia o capacidad profesional? Una competencia o capacidad profesional es un conjunto de capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes que posee una persona para hacer frente a un objetivo propuesto y resolver con éxito un trabajo asignado. Todos los profesionales desarrollan competencias conforme sea su carrera. Los ingenieros tendrán competencias relacionadas con su carrera, los abogados, y así con cada una de las profesiones. El fin último que persigue la universidad y los espacios de formación. El objetivo básicamente que tiene la universidad y los espacios de formación delimitan también una competencia. Están relacionados con el saber ser y saber hacer de forma efectiva. El saber hacer es poder aplicar eso en las búsquedas laborales. No solamente se va a analizar el título, sino que se solicita también que sean empáticos, asertivos, comunicadores y que puedan presentar ideas con fundamento. Las empresas y los puestos de trabajo buscan y evalúan determinadas competencias de acuerdo al perfil personal y profesional. Entonces, podemos decir que no es solamente técnico, sino que involucran otras capacidades personales. Las competencias duras o hard skills son un conjunto de habilidades, capacidades y conocimientos prácticos y técnicos propios de la profesión, exclusivamente mecánicos y requeridos para desempeñarse en una tarea que solo ese profesional, a través de su experiencia y formación, puede realizar. Ponen foco en un tipo de inteligencia lógica, racional y experimental. Básicamente es cuánto sé de algo. Los contenidos que hacen esas competencias se enseñan de igual manera en cualquier universidad, no importa en cuál regional de la tecnológica esté. Son tangibles porque se pueden medir mediante exámenes si sabes o no sabes. En las descripciones de esta filmina vemos que aparecen de manera clara en el currículum vitae, suelen considerarse como únicas y primordiales para el trabajo. El título profesional acredita dichas competencias. Sus contenidos, como el desarrollo propio de la competencia, no varía de acuerdo al estilo personal, lugar de trabajo y entorno social, como mencioné anteriormente, no importa en cuál regional de la tecnológica esté. Por ejemplo, análisis matemático se da de igual manera en todas las universidades. El contenido básico, ¿no? Tangibles y fácilmente medibles. Se puede medir mediante un examen si sé o no sé. Las competencias blandas o soft skills son un conjunto de actitudes, aptitudes y habilidades que están relacionadas con la personalidad que permiten acompañar y sostener el desempeño de tareas y objetivos. Apunta al tipo de inteligencia emocional. Por ejemplo, hay que saber tolerar la frustración si nos va mal en una materia. No aparecen en el currículum vitae de manera clara. Apunta el predominio de la relación de la persona consigo misma y con los otros, es decir, cómo se relaciona la persona con las otras personas, pero también cómo esa persona se autogestiona a sí mismo. Son necesarias para desempeñarse en un mundo hiperconectado, cambiante y de alta interacción social. Son personales, intangibles y cualitativas. Su desarrollo y entrenamiento se vuelve clave para acompañar a las hard skills, es decir, que en el equilibrio de las dos competencias es donde está el éxito profesional. Yo puedo saber un montón de ingeniería, pero si no lo puedo comunicar, y no me va a ir tan bien. Por otro lado, puedo saber mucho de comunicación, pero si no sé de cuestiones técnicas, tampoco me va a ir muy bien. Por lo tanto, nuevamente el equilibrio de las dos competencias es la que asegura el éxito profesional. El Manifiesto Ágil es un documento redactado por 17 expertos en programación que supuso un cambio radical
en la forma de desarrollar software, frente a los modelos tradicionales que eran excesivamente rígidos y alejados de las necesidades de los clientes. Estos gurús propusieron 4 valores que inspiran las diferentes metodologías ágiles que han surgido desde entonces. Como dije anteriormente, aunque nació en el mundo del software, la filosofía que promueve este manifiesto es extensible al desarrollo de cualquier otro producto. ¿De qué trata este manifiesto? En primer lugar, prioriza al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas. Es decir, que las personas y cómo se vinculan son más importantes en sí que el proceso y las herramientas. Desarrollar software que funciona es más importante que conseguir una buena documentación. Acá hace referencia al punto concreto en donde el desarrollo de software que se puede utilizar es más útil o es más beneficioso que tener una buena documentación. Es que se prioriza más. Por otra parte, la colaboración con el cliente es más importante que la negociación de un contrato. Es cómo nos vinculamos con el cliente, va a tener más relevancia que gastar tiempo en negociación de un contrato. Por último, responder a los cambios es más importante que seguir estrictamente un plan, sobre todo porque el mundo y los proyectos y el software y todo lo que podamos aplicar es dinámico. Una materia puede ser anual o cuatrimestral. Son las dos formas que podemos cursar una materia. En el caso de las anuales, en el transcurso del año vamos a tener toda la materia y sus contenidos. En el caso de sea cuatrimestral, en junio, julio, si es la materia en el primer cuatrimestre, o en noviembre, será la fecha de finalización de la misma. Una materia puede ser de la especialidad de la carrera que vos estés cursando. Por ejemplo, si estás cursando ingeniería en sistemas, una materia puede ser de ingeniería en sistemas del departamento de sistemas. Si estás cursando ingeniería civil, puede ser del departamento de ingeniería civil o pertenecer a ciencias básicas. ¿Qué quiere decir eso? Son materias que nuclean a todas las ingenierías. Por lo tanto, análisis matemático 1, análisis matemático 2, son materias que pertenecen al departamento de ciencias básicas. A su vez, una materia tiene contenido práctico y contenido teórico. A la hora de rendir un examen, ya sea parcial, recuperatorio o final, vas a tener diferentes modalidades. Esto va a definir que tengas una condición académica. ¿Vas a ser un alumno regular? Sí, debemos rendir el examen final completo. Es decir, una vez que regularizaste la materia, vas a tener que rendir el examen de manera completa si tu condición es de alumno regular. En cambio, si promocionaste la parte práctica, solamente deberás rendir la parte teórica del examen final y no así la parte práctica, porque justamente ya tiene promoción. Aprobación directa quiere decir que no debes rendir el final, pero sí tenés que inscribirte al mismo, y eso es muy importante que sepas. Hay que inscribirse al final por más que tengas una aprobación directa o promoción, para que la nota final pueda ser trasladada al acta y así la materia figure como aprobada. Hasta que no te anotes, la materia no va a figurar como aprobada. Y la última de las condiciones y la menos deseada es la de libre. En ese caso vas a tener que cursar nuevamente la materia. Bien, ahora te voy a dar un par de tips para que tengas en cuenta y consideres a la hora de cursar una materia y a lo largo de toda tu carrera. Cada docente te va a explicar cuáles son las condiciones para regularizar, promocionar u obtener la aprobación directa de su materia. La regularidad de una materia no tiene vencimiento. Esto quiere decir que va a permanecer regular a lo largo de todo el tiempo que seas alumno de la facultad. Los exámenes finales se aprueban con nota igual o mayor a 6. En los exámenes finales se evalúa el programa completo de la materia. Esto quiere decir que te pueden tomar cualquiera de los contenidos que figuren en el programa de la materia. Si llegas a los 4 aplazos en exámenes finales, deberás volver a cursar la materia. Es decir, que si te va mal 4 veces, la materia la vas a tener que hacer de nuevo. Una materia se considera aprobada una vez que en el acta del examen final se registra una nota 6 o mayor. Recién ahí la materia va a figurar como aprobada. A pesar de tener aprobación directa en una materia, recuerdo nuevamente que te tenés que inscribir al final.
¿Cómo debo realizar correctamente un examen? Antes del examen, es importante que descanses bien la noche anterior y recuerdes que una buena alimentación es fundamental. Mantener la calma y comenzar un examen con nervios solo te complicará en el caso de que no lo mantengas. Por lo tanto, la tranquilidad es un aspecto fundamental. Siempre trata de pensar de que nada es tan grave como parece. Asegúrate de tener todos los elementos necesarios: hoja, lápiz, goma, calculadora, transportador, compás, lo que sea necesario para la materia. Y colocar tus datos en la hoja del examen. No olvides ninguno: apellido, nombre y legajo son los datos principales. Siempre es recomendable poner estos datos al principio del examen, porque en el caso de que te demores, después vas a tener que estar apurado y vas a tener menos tiempo para resolver el examen. En el caso de que se requiera, también es muy importante tener la libreta de estudiante a mano. Durante el examen, cuando nos toque el examen, ¿qué debemos hacer? Primero, leer todo el examen. Esto nos va a permitir organizar todo el contenido para poder realizarlo. No olvidarse de voltear la hoja para asegurarse de que no quedan preguntas sin responder del otro lado. Es muy común que el examen, cuando nos dan la hoja con las preguntas, pueda tener contenido detrás. Por otra parte, leer nuevamente cada enunciado de manera completa antes de comenzar a responderlo. Poner muchísima atención en cuáles son las actividades a realizar es una tarea más que necesaria. También puede ser que en el examen se requiera calcular y graficar, definir y dar ejemplos, responder y justificar, etc. Esa es la particularidad de cada uno de los exámenes. Pero lo importante es que no te distraigas, que te concentres en el examen hasta que el mismo finalice. Bien, durante el examen, primero resolver de manera ordenada los ejercicios matemáticos, respetando las estructuras y los pasos a seguir. Luego, realizar cálculos auxiliares y dibujos si te ayudan a resolverlo. Esto puede ser en el margen de la hoja o en otra hoja aparte. Recordá que los resultados tienen que ser claramente reconocidos y que todo el examen se tiene que resolver de manera prolija y con buena caligrafía. Es muy importante, en la medida de lo posible, si te queda tiempo, que revises el examen antes de entregarlo. Vamos a ver un poco de historia. En el año 1940, el desarrollo industrial se requería manos de obra calificada. Es por eso que a lo largo del paso del tiempo, en el año 1944, la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación se crea el CNAOAP, que es el organismo encargado de regular la formación de los jóvenes relacionados con las fábricas. En ese momento se requería muchísima mano de obra. Estamos hablando del periodo de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, la Universidad Obrera Nacional UON, dependiente de la CNAOP, Ley 13.229 del Congreso de la Nación, surge como universidad. En 1953, las primeras regionales, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba, y 2 años después se abren Mendoza y Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Avellaneda. Eso es cómo han surgido las diferentes regionales a lo largo de los años. En el año 1959, cambio y origen de la UTN, se sanciona la Ley 14.855. La UON quedaba separada desde la fecha de tal vinculación y entraría a funcionar dentro del régimen jurídico de autarquía con el nombre Universidad Tecnológica Nacional. Es decir, que a partir de ahí se conoce con el nombre de UTN. En el año 1962, el primer estatuto de la UTN, la Asamblea Universitaria aprobó el primer estatuto, que ya contaba con 11 facultades regionales. Actualmente se dispone de 30 facultades regionales. En Córdoba hay 3 en Entre Ríos, 2 en Mendoza, 1 en La Rioja, Buenos Aires es la que más tiene con 10, 1 en Tierra del Fuego, 1 en Santa Cruz, 1 en Neuquén, 1 en Tucumán, 5 en Santa Fe, 1 en Chubut y 1 en Chaco. Un dato curioso tiene que ver con el símbolo de la Universidad Tecnológica Nacional. Al diseñar el símbolo de nuestra universidad, se ideó con la intención de crear una imagen que representará lo que somos. Por eso se compone de 3 características. La letra griega PSI, que representa el carácter humanista de la facultad. El signo más, que está en el medio del símbolo, representa el carácter positivo del pensamiento tecnológico y su tendencia a la superación. Por último, las semicircunferencias
tanto arriba como abajo, representan las curvas de la dinámica tecnológica en evolución.